Eso nos parece súper chévere. Déjenme saber, por favor, si me ven, si me escuchan, si ya están acá, háganme su manita, por favor, arriba, digan, hola Laura, ya estamos por acá, para saber si podemos empezar la clase de hoy. Listo, yo estoy acá verificando si ya tenemos conectados, me toca estar en doble aparato electrónico, pero espero que ya me empiecen a escuchar. Entonces, déjenme saber si me ven. Colette Sabari dice hola. Bien, eso quiere decir que ya estamos generando nuevamente audiencia. Vuelvan por favor, que los estoy esperando. Cuando tengamos 3 o 4 conectados, pienso que podemos empezar la clase. Mientras tanto, me parece súper importante que ustedes puedan hacer un ejercicio para programar su mente para aprender. Por ahí dice Jimena, hola, profe, hola, hola, acaba de comenzar Cami, sí, acabamos de comenzar porque teníamos un problema con el servidor. Al parecer, muchísimas personas están usando los live de Facebook a esta misma hora, entonces no podíamos conectarnos. Por ahí está Maleja. Que bueno, ya tenemos 5 personas, entonces antes de iniciar les cuento que vamos a hacer un concurso. Las personas que estén conectadas durante esta semana y la próxima semana van a concursar por 5 horas completamente gratis, particulares de alemán. Para los que ya han estudiado, bueno, se van a aclarar sus dudas. Para los que no han estudiado, podemos hacer un par de clases bien chéveres. Para los que se están presentando al examen, es una súper oportunidad. Entonces, la idea es que nosotros, la única forma que tenemos de saber que ustedes están acá es que nos dejen un hola, ¿cómo están? Hola, profe, estoy acá. Para nosotros después poder hacer la medición de quién es el ganador del concurso. Entonces, el concurso empieza hoy, martes 31, y va hasta el viernes de la próxima semana. La meta es que todos deben estar conectados durante lo largo de la clase y que hacen un saludo y una despedida. Obviamente, si tienen preguntas, las vamos a aclarar. Por ahí está llegando Laura Yadid, Laura Mayorga, todas esas tocallas, súper, súper bienvenidas. Y yo creo que ahora sí, ya casi podemos empezar. Entonces, el tema de hoy es muy chévere porque es cómo construyo una frase en alemán, que es muy importante. Cuando uno está aprendiendo otro idioma, el cerebro piensa que ese idioma se escribe, digamos que el orden de la frase, yo como carne, yo veo películas, yo duermo en las noches, es igual que la construcción que ustedes tienen en español. Entonces, ese es el error número 1. Por ahí llegó Denis, Milena, qué chévere que estén por acá. El error número 1 es pensar que el idioma que estoy aprendiendo se construye exactamente igual como lo construyo en español, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienen que saber es que hay que tener una estructura. ¿Qué es una estructura? ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos decían como el español se construye con sujeto, verbo, complemento? Bueno, a mí me lo decían en el colegio y no me lo aprendí. Tuve una profesora maravillosa en la universidad. Ojalá algún día vea estos videos porque gracias a ella aprendí muchas cosas. Patricia Jaramillo, siempre en mi corazón porque verdaderamente me enseñó a escribir y a leer. Y gracias a eso adquirí muchísimas herramientas que después me servirían. Entonces, sujeto, verbo, complemento en una frase en afirmativo. En español, cuando nosotros hacemos una pregunta, la diferencia es una pregunta fonética. Nosotros podemos decir, vamos a comer, que es una afirmación, vamos a comer. Entonces uno ya sabe que es una afirmación, o vamos a comer, es una pregunta. No cambia el orden de la frase, del verbo, dónde pongo el verbo, quién es el sujeto, es exactamente igual.
¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que ya nuestra mente está programada de esa forma, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a programar la mente de otra forma, con una estructura diferente, ¿sí? ¿Qué es muy importante? Siempre que ustedes vayan a hacer un ejercicio, que vayan a hacer una tarea, que vayan a escribir algo, tengan en cuenta. Número uno, estructura de la frase. Sujeto, verbo, complemento. En el caso de afirmación, ya lo vamos a ver específicamente. Y que tienen que conjugar el verbo. Esas son las dos cosas esenciales cuando uno está empezando con un idioma. Y es, tengo que conjugar el verbo y tengo que atender a una estructura. ¿Listo? ¿Están preparados? Hasta ahí la intro está chévere. Entonces, vamos a empezar con la frase afirmativa. Entonces, un momento. Listo. Esto ya se hizo más grande. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una frase afirmativa es como los ejemplos que estábamos haciendo. Yo como carne, yo vivo en París, que es muy importante en alemán para muchas cosas entender la segunda posición. Normalmente en afirmación, en afirmativo, la segunda posición le pertenece al verbo. ¿Sí? La primera posición, en algunos casos, puede ser el sujeto, el que realiza la acción, pero en otros casos puede ser otro tipo de complementos, como complementos de lugar o complementos temporales. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos Ich bin Pedro Ramírez. Ich bin Pedro Ramírez. Ellos hacen las eres gluturales, pero si uno dijera, si un español dice esta frase, Ich bin Pedro Ramírez, ¿sí? Tenemos acá el verbo cero estar, que ese todavía no conocemos la declinación, pero la conjugación, perdón, lo más importante es que nos quede súper claro que una frase en afirmativo tiene un verbo en segunda posición en alemán. ¿Sí? Luego acá tenemos otro sujeto, que puede ser ella, Sara. Tengo en la primera posición quién hace la acción, en la segunda posición el verbo conjugado. No puede haber una frase sin conjugación. Y en la tercera posición el complemento. Sara wohnt in Italien. Pero en el tercer ejemplo tengo otro caso y es que esto es un complemento locativo, o sea, un lugar. ¿Dónde? ¿Cierto? Yo en alemán puedo también poner el lugar primero, pero el verbo en segunda posición. De hecho, particularmente eso pasa también en español. Yo puedo decir, yo como carne mañana, pero también puedo decir mañana como carne. El verbo sigue en segunda posición y es exactamente igual que en alemán. Entonces, los tips es grabarme que verbo en segunda posición y verbo conjugado para afirmativo. ¿Sí? Luego tengo, por ejemplo, morgen. Morgen es un complemento temporal, me implica cuánto. ¿Cuánto? Tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Morgen esse ich Fleisch. Mañana como yo carne. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Déjenme saber si hasta ahí tienen preguntas o si vamos claro. Por favor, escríbanme sus preguntas hasta ahí. En verdad, eso es muy sencillo porque la construcción no cambia. ¿Sí? Es exactamente igual. El tema es que en el traspaso del español al alemán, digamos que los colombianos, bueno, Hispanoamérica, perdió mucho el uso del sujeto que hace la acción, ¿cierto? Entonces no dice mañana como carne. Yo sé que soy yo por la conjugación del verbo, pero no uso el sujeto. Eso algunos alemanes lo hacen, pero ya cuando es una conversación muy avanzada, con amigos, inicialmente el alemán que ustedes necesitan, y si entre sus planes está estudiar en Alemania, vivir en Alemania, es muy importante que aprendan la construcción del idioma correctamente.
¿sí? Entonces, esa es la frase en afirmativo. Tengo un sujeto o un complemento local o un complemento temporal, puede ser mañana, pasado mañana, puede ser en el parque, pero en segunda posición siempre va a ir el verbo. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Los estoy leyendo. Por el momento no me aparece ninguna. Sin embargo, si me van apareciendo, por ahí llegó Diana Hernández, Laura Yadid, al parecer estamos claros hasta ahí. No hay preguntas. ¿Sí? Entonces voy a continuar con la explicación y si me van llegando preguntas, yo las voy contestando en el cambio. ¿Listo? Entonces, una frase negativa. Un momento, vamos a agrandar esto. Entonces, las frases negativas tienen una particularidad y es que en alemán, eso es el tema del viernes, me parece, tenemos dos tipos de negación, ¿sí? Hay una negación que es para los verbos y hay una negación que es para los sustantivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver claramente en una clase, es una clase completa. Acá lo que más nos importa es que normalmente el verbo está ligado a la negación. Entonces, en primera posición, en una frase negativa, yo puedo tener el sujeto, yo, Sara, pero también puedo tener un complemento locativo, o sea, de lugar, o un complemento de tiempo, o nuevamente un sujeto, ¿sí? ¿Qué es lo más importante siempre? ¿Qué es? Conjugar el verbo y la posición. Entonces, entender que el verbo siempre, tanto en afirmativo como en negativo, va en segunda posición después de la primera posición. ¿Listo? Entonces, ich bin nicht Pedro Ramírez. Yo no soy Pedro Ramírez. Eso quiere decir que en la frase negativa sí hay una negación, un cambio de la estructura. ¿Eres Pedro Ramírez? No, no soy Pedro Ramírez, contestaríamos nosotros, pero acá uno dice, yo soy no Pedro Ramírez. Entonces ahí ya es el primer cambio gramatical del pensamiento que ustedes construyen cuando hablan alemán, ¿sí? Lo mismo en la siguiente, pasan todas las frases negativas. Sara wohnt nicht in Italien. Sara vive no en Italia. Obviamente, si un traductor hace la traducción de la frase, diría, Sara no vive en Italia. ¿Sí? No quiere decir que, que así se traduzca, sino que el traductor lo que hace es poner esa estructura en la estructura de español. Y así tiene muy clara la estructura de español, tiene muy clara la estructura de alemán. ¿Listo? En Kolumbien spricht nicht man Spanish. En Colombia no habla uno español. Morgen esse ich kein Fleisch. Ihr kauft keine Tasche. Entonces, con el tema de keine, mañana vamos a ver las declinaciones, el género en alemán, que es parte muy, muy importante de conocer
¿cómo voy a empezar a mover? Entonces ya tenemos la frase, ya tenemos la conjugación de verbos. Mañana nos vamos con de a das, que es supongo que una de las cuestiones que tienen para poder el pasado mañana, el jueves, hacer ya cómo es kein, cómo es keine o cuándo uso kein, keine, cuándo uso nicht. ¿Listo? Por ahora, hoy no voy a responder preguntas acerca de ese tema. ¿Listo? Voy a revisar si alguien tiene más preguntas por acá. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Súper claro, no señora, no profe, el tema está claro, halo, Niji, o Niji está por ahí, qué chévere, me alegra mucho. ¿Listo? ¿No? Un minutico, 30 segundos más para preguntas y si no, continuamos. Se habla tal cual como se escribe. Sí, el día que vimos el alfabeto, que fue la primera de las clases, o la segunda, la primera tal vez, todas nuestras clases están en nuestra fanpage, ustedes pueden revisarlas. Dijimos que el alemán es muy parecido en pronunciación al español. Obviamente ellos pegan muchas consonantes y tienen algunas excepciones cuando se une la E con la I con la E, la A con diéresis o umlaut, se le dice, todas las vocales con diéresis cambian un poco su sonido, pero en general es casi muy parecido a como se dice, como se lee en español. Si entonces, digamos, si tengo ICH, puedo decir ish o puedo decir ig, dependiendo si es en el norte o es en el sur. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la V se lee como una F, la H se lee como una J, pero la mayoría, entonces, por ejemplo, si yo me devuelvo a las frases, un momento, si me devuelvo a la frase, listo, ahí. Entonces, ich bin nicht Pedro Ramírez. Ellos dirían, ellos tienen un tema con la pronunciación de la R, que lo dije cuando empezamos el live, y es que ellos, para ellos la R es glutural, está detrás la parte del glotis. Entonces, ich bin nicht Pedro Ramírez, dirían ellos. Pero todo lo demás, Sara wohnt, la W suena como una B labial, wohnt nicht in Italien. En Colombia spricht nicht man Spanish. Entonces acá es importante, siempre que haya una S al final, ellos hacen como una olla pitadora. En Colombia spricht nicht man Spanish. Todo lo demás suena muy parecido. Morgen, esse, keine ich Fleisch. Ihr kauft keine Tasche. ¿Listo? ¿Cuál sería la forma interrogativa? Ya vamos para allá. Yuri Moriones pregunta, ¿qué diferencia hay entre niche y keine? Niche y keine lo vamos a ver el jueves. Niche, la diferencia entre niche y keine, porque para llegar a eso necesitamos diferenciar los géneros. Cuando algo es femenino, cuando algo es masculino, cuando algo es neutro, y esa es la clase de mañana. ¿Cuál sería la forma interrogativa? Ya vamos para allá. En algunas de las frases negativas existe contracción en alemán. No, no hay contracciones. En los únicos casos que los alemanes hacen contracciones es pegando sustantivos. Entonces,
por ejemplo, alcaldía se hace con una palabra compuesta que es Rat, house, y es la casa del consejo. Eh, Cuando ellos pegan sustantivos, digamos, no se contraen, no se hace más pequeño, pero sí los unen y queda con un solo género. Y, y ya. Mañana vamos a ver de adiodas para que les quede un poquito más claro. ¿Listo? Entonces, hay una forma, voy a continuar con la siguiente. Hay dos tipos de formas de preguntas, ¿no? Listo. Entonces, ja oder nein Frage. Ja oder nein Frage, sí o no preguntas. Preguntas con sí o no. Eso quiere decir preguntas cerradas. Un ejemplo, cuando yo le digo, ¿comes carne todos los días? Primero, estoy poniendo el verbo en primera posición, ¿cierto? Segundo, la pregunta inicia con un verbo, pero la respuesta es cerrada. Yo puedo decir sí o puedo decir no. Diferente es a cuando hago preguntas, por ejemplo, abiertas. ¿Cuándo comes carne? La respuesta a cuándo comes carne puede ser muy diferente para cada persona. Todos los días, mañana, pasado mañana, no sé, 5 veces por semana uno no como carne, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar qué es una ja oder nein Frage, una sí o no pregunta, porque en la parte de habla del examen, ustedes van a tener que contestar 2 veces, o van a tener que hacer y contestar 2 preguntas ja oder nein Frage. Entonces, ¿cómo sé que una pregunta es ja oder nein Frage? Porque tiene una respuesta cerrada. Uno de los indicadores también es que uso un verbo al principio. No estoy usando ninguna de frage. Hay otras que son como cuándo, dónde, por qué, cómo, cuánto tiempo tardas, cuánto cuesta. Todas esas pues no son verbos. Entonces cuando yo pregunto con un verbo, eso me hace que esa pregunta sea ja oder nein Frage. ¿Sí? ¿Cómo es el orden de la estructura? Acá cambia. Siempre el verbo va a ir en primera posición. Luego en segunda posición el sujeto y luego en tercera posición el complemento. Entonces, heißen Sie Pedro? ¿Se llama usted Pedro? ¿Wohnt Sara in Italien? ¿Wohnt Sara in Italien? ¿Spricht er Polnisch? ¿Spricht er Polnisch? ¿Habla el polaco? ¿Es envía Kartoffeln? ¿Comemos nosotros papa? Es muy sencilla la estructura. Lo que tienen que tener en cuenta es decir, ok, esperen, alto. Voy a escribir una frase en afirmación. Me voy y reviso la estructura. Voy a escribir una pregunta. Me voy y reviso la estructura. ¿Listo? Preguntas nuevamente. ¿Quién tiene preguntas hasta ahí? Entonces, 30 segundos nuevamente, revisamos preguntas y nos vamos con las B-Frage. ¿Será que se fue toda mi audiencia? Uy, no, esa profe es muy aburrida. Preguntas, preguntas. Quedan 10 segundos de preguntas.
Ah, bueno, Jimena dice, no, profe, aquí estamos. Yo digo, ay, bueno, por lo menos ¿nos podrías escribir, porfa, la estructura? Claro que sí. Entonces, un momento, se las voy a escribir. Pero tengo un tema y es que no me aparece para escribirles la estructura. Listo, entonces no importa. Vamos a ver, vamos a continuar con las de Frage y ya cuando dices man, ¿a qué te refieres? Aún no comprendo ese concepto. Entonces, man se refiere a la tercera persona del singular en indefinido. En español es lo que conocemos como uno. Un ejemplo, uno debe tomar 8 vasos de agua al día. ¿Quién es uno? Andrea. Uno puede ser tú, puedo ser yo. Es una persona indefinida en singular. Indefinida es que no sabemos quién es, ¿sí? Que uno piensa, uno sabe que es una persona en singular, pero no sabe quién es exactamente. Puede ser ella, puede ser eso. Uno tiene que trabajar para ser mejor. Uno tiene que estudiar para hacer grandes cosas en la vida. Para las preguntas, los verbos también deben estar conjugados. Un verbo siempre se conjuga. Por eso es el segundo tip. Primero, estructura. Segundo, conjugar el verbo. Lo vimos ayer, la conjugación de los verbos. Entonces, siempre, bajo todas las circunstancias, el verbo se conjuga. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Bueno, Natalia me pidió escribir la estructura. Creo que tengo un problema todavía con el servidor y es que no me deja escribirles, pero vamos a continuar con las B-Frage y vemos qué se me ocurre para volver a repasar la estructura y que ustedes lo puedan escribir. Me parece que puede ser una buena idea. Listo. Entonces, vamos con las B-Frage. ¿Qué es una B-Frage? Los alemanes tienen aproximadamente 9 B-Frages iniciales y son todas las preguntas que para nosotros, bueno, en inglés se llaman las W questions y en alemán pues son las preguntas con C, como, cuando, qué. Acá hay algunas, voy a intentar escribirle las otras en el chat, pero ese también es un tema. Entonces, no quiero que tengamos muchos temas en un solo día, porque el tema de hoy en específico es la estructura de la frase. Entonces, si tenemos 1000 temas, pues como que no se aprenden ninguno y va a ser mucho más difícil hacer un buen seguimiento al proceso, que no sea tan apurado. Entonces, B-Frage siempre la B-Frage va en primera posición. Entonces, un ejemplo, Bogea. Bogea es de dónde, de procedencia. Bogea kommen Sie. ¿De dónde viene usted? Ese kommen es de procedencia. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde es usted? Si lo tradujéramos al español. La respuesta sería en primera posición el sujeto, en segunda el verbo y en tercera el complemento. Entonces, si yo contestara esta pregunta, woher kommen Sie, la respuesta sería verbo, sujeto en primera posición, verbo en segunda y complemento. Ich komme aus Kolumbien. Ich komme aus Kolumbien. Yo vengo de Colombia. Wie alt sind Sie?
Wie alt es qué tan viejo es usted, o sea, ¿cuántos años tiene usted? Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Wo? ¿Dónde? Wo wohnen Sie? ¿Dónde vive usted? Si ustedes repasaron los verbos que vimos ayer en la tabla que hicimos de la conjugación de los verbos, ya se saben estos verbos. Venir, ser o estar, wohnen, vivir, heißen, llamarse. Ich heiße Laura Quintero. Ich wohne in Bogotá. Ich bin 30 Jahre alt. Wie heißen Sie? Ich heiße Laura Quintero. ¿Cómo se llama usted? Entonces, por ahora lo que necesitan, si quieren les doy la traducción de estas cuatro, pero todas las W-Frage son toda una clase para explicar cómo se usan. Sin embargo, ustedes también pueden poner V-Frage en internet y les aparecen todas si se las quieren aprender desde ya. Woher, ¿de dónde? Wie alt, ¿qué tan viejo? Wo, ¿dónde? Y wie, ¿cómo? ¿Cómo se llama usted? ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a intentar escribir. Voy a intentar escribir lo que Natalia nos pidió. Vamos a bajar esto. Y mientras tanto, yo trato de escribir. Ustedes van pensando si tienen más preguntas. ¿Les parece? Entonces, por acá voy a hacer un intento de... Creo que no se los puedo escribir en el chat, pero sí puedo hacer esto. Y es mostrarles mi pantalla para que ustedes puedan escribir la estructura. Entonces, en afirmativo tenemos que hay varias opciones. Yo puedo tener un sujeto. Siempre lo más importante es el verbo y luego tengo un complemento. Pero también puedo tener, por ejemplo, un complemento locativo, local se llama en alemán, y esto quiere decir un lugar, ¿sí? En primera posición. Luego, en segunda posición, tengo el verbo, siempre en afirmativo va el verbo, y luego el sujeto, porque acá tengo el complemento locativo, el sujeto. Entonces, voy a hacerles un ejemplo de cada uno ya como para terminar. Entonces, ia vosotros coméis, ¿qué coméis? Arroz. Vosotros coméis arroz todos los días. Sujeto, verbo, complemento. Luego complemento locativo. Yo puedo decir un lugar, cualquiera. París. Spricht. Spricht man Französisch. Französisch.
In Paris spricht man Französisch. Número 3 es que también pueden tener un complemento temporal. En la número 1, complemento temporal. ¿Sí? Más verbo siempre, más sujeto. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de esta puede ser mañana, morgen, gehen wir, vamos al cine. Nosotros no, pero en un imaginario maravilloso, mañana podríamos ir al cine. Morgen gehen wir ins Kino. Entonces, tengo un complemento temporal, me implica cuándo, desde tiempo, tengo un complemento local, ¿dónde? O tengo un sujeto en primera posición en afirmativo, ¿sí? Luego, en negativo, puede pasar lo mismo, solo que tengo que ponerle la negación. En afirmativo también puedo, perdón, en negativo también puedo tener la negación acá, pero esta negación, entonces recuerden que lo vamos a ver pasado mañana, puede ser kein o keine. Entonces, ia ist kein Reis. Este se niega con kein. ¿Por qué? Ya después se los voy a explicar. Por ahora, lo importante es saber que yo puedo negar y que no me cambia el orden de la frase. La negación puede ir después del verbo, casi siempre va ahí. Más adelante les explico otra cosa. Entonces, en este caso, en París spricht man nicht. En París spricht nicht man Französisch. Puedo tenerlo acá o puedo también ponerlo acá. En París spricht man nicht Französisch. Puede ser acá o puede ser acá. Eso no afecta. Lo más importante es que siempre, por favor, se los pido, siempre tengan presente que el verbo va en segunda posición. Eso es lo más importante. ¿Listo? Morgen gehen wir nicht ins Kino. ¿Listo? La estructura de Befrage. Entonces va Befrage más verbo. Siempre va el verbo en segunda posición más complemento. Van gehst du ins Kino. Entonces, nuevamente les recuerdo que es lo importante, uno, conocer la estructura. ¿Qué estoy diciendo? Dos, conjugar el verbo. Saber dónde va el verbo y conjugarlo. ¿Listo? Y ya ahora nein Frage siempre va, ya ahora nein Frage, siempre va el verbo al principio. Entonces, verbo más sujeto más complemento más signo de pregunta. No se les olvide nunca el signo de pregunta. ¿Listo? Entonces, ponen sí. Ponen sí. Esta sí de ustedes es mayúscula en Europa. Nein, ich wohne nicht in Europa. Ich wohne in Colombia. ¿Listo? Bueno, bien. Preguntas hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Háganmelo.
¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, con nicht niegas un verbo, con kein o kein un sustantivo. Sí, eso es correcto. Con ella la data. Ia puede ser entendido como ellas o ellas. No, Andrea. Ia es vosotros. Cuando tú no conoces a alguien, le dices sí. ¿Puede usted, por favor, tal cosa? Pero cuando conoces a esas personas y tienes un acercamiento, o sea, IA es vosotros y vosotros para los alemanes es tutear en plural. Eso es lo que quiere decir IA. IA es cuando, por ejemplo, si yo estuviera en una clase con ustedes, en un salón, yo les diría vosotros, IA vais, o siempre vosotros porque los conozco, les tengo afecto. Entonces, eso genera cercanía. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, Natalia parece que ya le quedó un poquito más claro con la explicación. ¿Alguien más? Entonces, por favor, despídanse. Déjennos saber que estuvieron toda la clase, estos 41 minutos. Espero que les haya sido de gran ayuda, que hayan aclarado muchas cosas y que cada día estén un poquito más cerca de corazón al idioma. Entonces, por ahí dice Natalia, súper, gracias. Laura Mayorga dice fantastisch, Yana Turlich, Jimena dice chao profe, chao Jimena. Y antes de cerrar tienen que despedirse para que puedan estar en el concurso que estamos haciendo. 5 horas de alemán, una asesoría completamente privada. Yo voy a dar esa asesoría, entonces espero que por favor se despidan, digan chao, chao, para que puedan entrar en el concurso. Déjenos saber si les está ayudando, si estas clases son útiles. Ya tenemos toda una programación para esta y la próxima semana, pero si alguno tiene preguntas sobre otros temas, tal vez nos lo puede dejar en los comentarios, compartan. Tal vez hay muchas personas allá afuera preocupadas queriendo aprender algo nuevo, pensando que es muy caro y bueno, acá lo estamos haciendo gratis. Deseo que sigan aprendiendo mucho en esta cuarentena, que cada vez esas habilidades se desarrollen más. Recuerden que depende de ustedes. Si tienen mucha disciplina, van a avanzar mucho. Milena dice gracias, se aprende bastante. Chao, profe. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, mañana nos vemos con otra clase súper chévere. Yo no entiendo por qué el alemán es tan emocionante y es que es de Adiodas, el género, y ahí vamos a entender un poquito Kain und ich. Bueno, ya les contaré un poco más. ¿Listo? Entonces, déjenme saber, por favor, que están muy bien y nos vemos mañana a las 7, a las 6 de la tarde. Si algo toma un poco más de tiempo, bueno, tendrán un poquitín de paciencia porque ha estado un poco complicado. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao, chao.